Cuando usted piensa en la física, esa rama tan complicada de la ciencia que estudia las propiedades de la materia, de la energía, todo eso, ¿qué le viene a la mente? Quizás lo más normal es que pensemos en científicos como estos, que están en un sofisticado laboratorio estudiando las partículas más minúsculas que forman nuestro universo, nuestro mundo. Mi invitado de hoy es uno de esos, o mejor dicho, era uno de esos, un reconocido físico. Pero dejó de estudiar los electrones en un laboratorio para estudiar terroristas. Es el doctor Neil Johnson, un galardonado científico británico que estudió en la Universidad de Cambridge, trabajó en la Universidad de Oxford y hoy en día enseña en la Universidad de George Washington aquí en Estados Unidos. El doctor Johnson utiliza sus conocimientos en física para estudiar los fenómenos extremos del mundo real. Y recientemente ha comenzado a crear modelos matemáticos complejos para entender la formación y la conducta de grupos violentos, desde la guerrilla de la FARC en Colombia hasta los grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Y no solo eso, también ha desarrollado modelos matemáticos de los ataques de grupos terroristas como el autollamado Estado Islámico. ¿Pueden la ciencia, la física, las matemáticas ayudarnos a entender el conflicto, la guerra, la polarización en las sociedades? A continuación converso de todo esto con el profesor Neil Johnson, el físico, sobre sus sorprendentes investigaciones y descubrimientos. Mire. Usted tiene una larga y muy distinguida trayectoria como físico. Usted como físico estudiaba grupos de electrones y ahora está estudiando grupos de terroristas. Explíquenos. Bueno, resulta que algunos de los fenómenos más interesantes en la física tienen que ver con el comportamiento de grupos de partículas, como los grupos de electrones, y no con el comportamiento de una sola partícula. Así que otros científicos como yo hemos comenzado a aplicar este principio a los humanos. Recopilamos y estudiamos datos sobre el comportamiento de la gente en contextos de grupo y encontramos que los grupos de gente son mucho más predecibles que los individuos. ¿Qué lo motivó a usted a hacer este cambio en su carrera? Yo crecí en Londres cuando había constantes bombardeos por parte del grupo paramilitar conocido como el Ejército Republicano Irlandés. Y los noticieros de aquella época siempre comenzaban con el número de víctimas de los ataques. 2 muertos, 3 muertos, 5 muertos, etc. Aunque parecían ser números aleatorios, siempre pensé que debía haber algo escondido en esos números. No volví a pensar en el tema hasta los años 90, cuando viví un año en Bogotá. Me fijé en el número de víctimas de ataques de la guerrilla de las FARC. 2 muertos, 5 muertos, 17 muertos. Y me sorprendí al descubrir que nadie había estudiado estos números para ver si había un patrón. Pero cuando vio estos datos, cuando examinó esta información, ¿qué encontró? Todos tenemos algún conocimiento básico de estadística. Si estudiamos, por ejemplo, la estatura de un determinado grupo de personas, por lo general encontramos una distribución normal. Hay una estatura promedio y luego hay una distribución alrededor de ese promedio que se manifiesta en lo que se conoce como la campana de Gauss. Pero cuando analizamos el número de víctimas reportadas durante décadas de ataques de las FARC en Colombia, la distribución se manifiesta en una línea parecida a la inclinación lateral de una montaña. Esto quiere decir que hay muchos incidentes que generan pocos heridos y pocos incidentes que generan muchos heridos. Y cuando estudiamos otros conflictos alrededor del mundo, encontramos una distribución de víctimas parecida. Esto nos dice que los humanos siguen un patrón cuando se trata de librar conflictos. También hemos estudiado los actos terroristas del autodenominado Estado Islámico o ISIS, y el mismo patrón aparece. Usted usa una metáfora para comparar a ISIS a la leche cortada, leche que se ha agriado. Explíquenos eso. One of the distinguishing features of the behavior of ISIS is their use of social media. Una de las características distintivas de ISIS es su uso de las redes sociales para generar apoyo. Y encontramos que la formación de grupos pro-ISIS en la Internet sigue la misma ciencia que la leche cortada. Exactly the same science as the science behind something which is the curdling of milk. La leche puede aparentar estar bien,
y de un día para otro tiene esos grumos característicos de la leche cortada. Y te preguntas, ¿de dónde salieron? Bueno, a nivel microscópico, esos grumos se habían estado formando a través del tiempo hasta que un día se hicieron visibles. Eso es exactamente lo que pasa con los grupos de apoyo a ISIS en la Internet. La otra sorpresa que dieron sus datos es que 40% de los integrantes de ISIS son mujeres. Más bien lo que encontramos es que las mujeres juegan un papel fundamental en las actividades de reclutamiento, financiamiento y coordinación dentro de estos grupos pro-ISIS en la Internet. No son el enfoque de la atención, sino más bien la pega que sostiene a estos grupos de apoyo. Quiero pasar del análisis a la acción. Sus estudios, ¿qué dicen que tiene que hacer un gobierno? ¿Cuál es la mejor manera para enfrentar grupos terroristas? Nuestro trabajo demuestra que el problema principal son los grumos de leche. No se puede determinar qué molécula de leche dañó la leche. Es más bien el comportamiento colectivo de las moléculas lo que corta la leche. De modo que las estrategias para combatir a los terroristas se tienen que diseñar pensando en grupos y no en individuos, ni en estructuras jerárquicas. Consideremos los estudiantes que terminan en grupos pro-ISIS en Internet. No hay un solo estudiante que lidera al resto de los estudiantes desilusionados en esos grupos. En cambio, se motivan entre ellos. ¿Cuáles son los países que mejor están enfrentando el terrorismo? Aquí en Estados Unidos, Facebook ha tenido éxito eliminando los grupos pro-ISIS en su plataforma. Pero eliminar estos grupos en Facebook no significa que el apoyo desaparece. La gente migra a otras plataformas como Vkontakte, la red social rusa. Entonces, el esfuerzo debe ser global. El profesor Neil Johnson, él utiliza las técnicas más avanzadas de la física, del análisis de datos, para entender cómo funcionan los terroristas y qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias, profesor Johnson. Muchísimas gracias.